nací el 21 de febrero del 40, así que ya estoy próximo a los 45, a los 85. Yo nací en un pueblo chico al lado de Paraná, que se llamaba San Benito, ¿no? Y ahí hice en ese pueblo mi escuela primaria, ¿no es cierto? Después, gracias a que una hermana mayor mía se había casado e instalado en Paraná, pude hacer el secundario, ¿no es cierto?, en los de Don Bosco, ahí en Paraná, que tenían un colegio muy importante, ¿no es cierto? Y después anduve por la filosofía, ¿no? En el 69 decidí irme a Francia, ¿no es cierto?, para estudiar sociología. Ahí había un cambio importante por toda esta historia de el Cordobazo Mayo del 68, etcétera, ¿no es cierto? Así que me fui en agosto del 69. Y ahí, llegué a una ciudad de París donde había una actividad intelectual muy fuerte. Imagínate, en la misma ciudad, al mismo tiempo, vivían, producían, dictaban cursos Sartre, Althusser, Balívar del equipo de Althusser, Lévi-Strauss, Raymond Aron, Boudon, Foucault, Bourdieu. Ya basta con nombrarte todos estos nombres que al mismo tiempo estaban en París y que producían. De tal manera que el ambiente de discusión en las clases, en bares, en la calle, todavía en ese momento había en ciencias sociales una presencia muy fuerte de la vertiente marxista. Bueno, Althusser le daba, también Sartre, ¿no es cierto?, una presencia, pero tanto en filosofía, en antropología, en historia, en sociología, la presencia del enfoque marxista era muy fuerte ahí, ¿no? Yo pude ingresar ahí a la Escuela Práctica de Altos Estudios. Aceptó el profesor Desroches, Henri Desroches, que tenía un centro de sociología del desarrollo. Me aceptó para dirigir mi trabajo de investigación porque esta École Pratique, bueno, las llamadas escuelas en Francia tienen una modalidad muy especial. Suponete vos l'École Normale Supérieure, la Escuela Normal Superior, era el ámbito de la formación de los filósofos, que era considerada la ciencia madre, la ciencia de la ciencia, ¿no es cierto? Bueno, ahí enseñaban Sartre, Althusser, Bachelard, Canguilhem, y de ahí salieron muchos que después se dedicaron a otras ciencias, como el caso de Aron, en cuyo equipo se insertó Bourdieu comenzando su historial en sociología, porque antes había estado en antropología, había estado haciendo la cooperación en Argelia y había tenido más vale una entrada por la etnografía, ¿no es cierto? Bueno, de ahí salió Lévi-Strauss, de allí salió Boudon, de allí salió Aron, de allí salió Foucault, de allí salió Bourdieu. Ninguno de ellos había hecho una carrera en sociología porque, curiosamente, en sociología, a pesar de Comte, a pesar de Durkheim, ¿no es cierto?,
a pesar de Boas y su trayectoria, no había carrera de sociología cuando estos hicieron sus estudios superiores, ¿no es cierto? Sino que fueron esta gente los que comenzaron, Aron, después Bourdieu, bueno, Lévi-Strauss en antropología, ¿no es cierto? Hay otros en economía, pero en antropología hay varios. Y bueno, la fuente de Bourdieu era la filosofía, la de Foucault era la filosofía, la de Boudon también. Por eso hay una presencia e influencia bastante grande de esto. Bourdieu se apartó un poquito más que la línea filosófica que sigue Foucault, ¿no es cierto? Pero bueno, allí yo pude ingresar a la escuela práctica porque en la escuela práctica vos te inscribías si un docente de la escuela práctica te aceptaba para hacer tu trayectoria de investigación, que desembocaba en la presentación de la tesis, con lo cual obtenías el diplomado de la Escuela Práctica de Altos Estudios, ¿no? Esta Escuela Práctica de Altos Estudios no tenía todavía la posibilidad de un doctorado. Posteriormente hay una modificación de esta Escuela Práctica de Altos Estudios, le sacaron lo de práctica, pasó a ser Escuela de Altos Estudios. Hay varios egresados de allí, ¿no es cierto? Y algunos sociólogos de Argentina. Pero bueno, yo hice ahí el diploma, presenté mi trabajo para el diploma, una anécdota, uno de los profesores que integró el tribunal de evaluación de mi trabajo fue Pierre Bourdieu, que estuvo en la evaluación de mi trabajo para el diploma, ¿no es cierto? Bueno, yo había ingresado, te digo, con Desroches a trabajar ahí en la escuela práctica, y la modalidad era un poco como la modalidad que tenemos nosotros con doctorados no estructurados. Es decir, aparte de hacer algunos cursos que acuerdes con tu director, porque son pertinentes a tu tema, ¿no es cierto? Allí uno de los posibles era Bourdieu, que estaba comenzando a sacar cabeza en el 70, ¿no es cierto? Todavía era un docente que dejaba libre entrada a su seminario porque todavía no tenía el nombre posterior. Yo visité de nuevo, creo que en el 80, Francia. Fui de pronto a la Escuela del Hombre, a la Casa del Hombre, donde tenía él su centro de Sociología Europea. Y ahí voy a la secretaria y le digo, mire, me interesaría asistir al seminario de Bourdieu, que estaba. Me dice, mire, no, solamente poder asistir a aquellos a quienes él o alguien del equipo dirigen. Entonces digo, qué pena, le digo, porque yo seguí el seminario de él durante casi 5 años. Ah, no, dice, entonces pase. Así que pude volver a escucharlo, a Bourdieu, en sus seminarios, ¿no es cierto? Y bueno, cuando terminé el diploma, se me había terminado la beca. Tenía una beca de una institución que se llamaba AFAL, Ayuda Francia América Latina, Aide France América Latina, que fue la que me ayudó también a conseguir un lugar en la Casa Argentina en la ciudad universitaria. Yo vivía ahí, digamos, como estudiante. Se me terminó esa beca, había terminado el diploma. Voy a ver a mi director de tesis y le digo, señor, porque en francés no se trata ni de doctor ni de profesor, sino monsieur. Le digo, mire, me estoy volviendo a la Argentina porque se ha terminado mi beca. Y me dice, pero Ricardo, usted tiene que hacer el doctorado. Le digo, mire, profesor, yo con muchísimo gusto haría el doctorado.
pero no tengo beca. Entonces me dijo, si usted se decide a hacer el doctorado, dígamelo que yo me encargo de conseguir la beca. Y efectivamente me consiguió una beca para trabajar en el doctorado en el Centro Lebret, ¿no es cierto? Y ahí fui realizando la investigación de mi doctorado, ¿no es cierto? Hubo algunas publicaciones allí. Y bueno, yo seguía en el curso de Bourdieu y hubo entre medio, antes del doctorado, una publicación, porque mi orientación era Sociología del Conocimiento, y apareció, por ejemplo, un artículo, no sé si lo tenés ahí, en una revista alemana de Sociología del Conocimiento, sí. ¿No es cierto? Lo tenés. Sí. Jean Segui, C-S-E-G-U-Y, Jean Segui, que era mi director de tesis, un experto en Weber, en Troeltsch, y un autor que vale la pena conocer. Cuando estaba trabajando con él, una pequeña anécdota, me dice, Ricardo, tiene que leer Troeltsch. Y le digo, bueno, profesor, ¿cómo no? ¿En qué idioma está? Que yo sepa solamente en alemán. Y le digo, profesor, yo no hablo alemán, ni leo alemán. Entonces me mira y me dice, Ricardo, ese es su problema. Y se terminó la conversación. Rastreé como pude y encontré una traducción en italiano, que la tenés acá. Sí, sí, la tengo. Se llama La Doctrina Sociale della Chiesa e dei Gruppi Cristiani. La tengo separada. Es una sociología histórica que la podés poner con Elías o con Weber, porque eran amigos de Weber, casi que vivieron en alguna época en el mismo edificio. Una sociología de la historia no lo puede leer, no lo puede ignorar, una sociología del conocimiento no lo puede ignorar, ¿no? Es realmente un autor importante. Lo que vos tenías ahí no era una biblioteca de sociología, vos ibas a encontrar biblioteca en ciencias sociales y podías encontrar ahí en l'École Pratique, pero vos tenías una serie de bibliotecas, ¿no es cierto?, a las cuales podías acceder e ibas, ¿no es cierto?, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Panteón, son bibliotecas muy importantes a las cuales uno, por ser estudiante, tenía acceso, ¿no es cierto? Es decir, por ser estudiante y tener el carnecito de estudiante, que te daba existencia oficial, que te permitía el acceso a los comedores universitarios, ¿no es cierto? Digamos, vos podías comer por un precio menor que una taba de cigarrillo, ¿no? Era muy interesante los apoyos del gobierno francés a los estudiantes que íbamos de distintos países, ¿no?, y los propios. De tal manera que en tema de biblioteca, vos tenías la Biblioteca de Ciencias del Hombre, o la Maison de Ciencias del Hombre, donde estaba ubicado Bourdieu, donde también estaba ubicada la oficina de Boudon, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber pasado varias veces por paneles donde hablaban de Boudon, curso de Boudon, etc. Nunca le había dado importancia porque era más vale una posición, digamos, contraria, diferente a la de Bourdieu. Se sacaban chispas entre ellos, digamos, ¿no es cierto?, en esta puja entre ellos por el prestigio en sociología. Yo diría que con la beca de estudiante, tanto en la primera como en la segunda del Centro Lebret, a principio de mes yo compraba los tickets de metro que iba a necesitar, los tickets del comedor universitario que iba a necesitar, porque había varios en la ciudad. Y de lo que me quedaba, la mayoría compraba libros. De manera que encontrás una presencia muy fuerte de libros en francés, salvo algunas cosas raras que me sucedieron. Por ejemplo, el libro de Weber, que nunca terminaré de recomendarlo,
en que se llama Economía y Sociedad, es un libro del que está en español, y lo compré en una librería en español en París. Salvo ese, después fueron libros en francés, la ética. Estuve haciendo doctorado, defendí el doctorado en diciembre del 74, yo el diploma lo había defendido en noviembre del 72, en diciembre del 74, bueno, ahí sí volví. Y volvimos con una chica cordobesa que había llegado allá como en el 72 y que de ese momento se convirtió en alguien que sería posteriormente mi esposa y con la cual el año que viene cumplimos 49 años de casado. Que además ella hacía el doctorado en letras y eso dio la posibilidad de que nosotros abriéramos una línea de investigación que te puedo comentar después en un enfoque interdisciplinario de sociología y análisis del discurso, ¿no? Y que está acá el nombre de ella, Danuta Teresa Moreico, ¿no? Bueno, llegamos acá, ya sus familiares tenían Córdoba, vine, no fue fácil conseguir dónde ingresar en Córdoba. Y hubo varias anécdotas ahí, pero no creo necesario colocar tantas, te voy a comentar una sola, porque llegamos en enero y era julio, y yo no tenía nada, había presentado mi currículum en la Nacional. Y me hizo que trabajaba teniendo digamos, el cuidado de la herramienta en la gerencia de producción. Me dice Ricardo, si usted quiere, yo le consigo una entrevista con el gerente de producción de Renault. Le digo, bueno, pues no encontraba laburo, estaba ahí. Y esta anécdota es bueno por aquello que nosotros decimos la gestión de la competencia. Tengo una entrevista con este señor, cuento, me dice dónde está, qué hice, yo qué antecedentes tenía, el diploma, el doctorado. Entonces en un momento me dice, señor, esto no es para usted. No se engañe, no nos engañemos. Yo le digo, mire, no sé, la necesidad tiene cara de... Me dice, no. El asunto es que yo pude ingresar en agosto a la Facultad de Filosofía porque yo había presentado mi currículum. Se había hecho un vacío en la titularidad de Antropología Cultural, que dependía de Historia. Entonces me propusieron hacerme cargo de esa cátedra en agosto del 76. Así que ingresé a esa cátedra como titular. Yo estuve ahí como titular de Antropología de agosto del 75 hasta el 86, es decir, 11 años, ¿no? Ya estábamos, pasó todo el tema de la dictadura, hay varias anécdotas allí. No fue fácil ese periodo. Porque cuando yo ingresé en el año 75, en agosto, a la Universidad Nacional por la cátedra de Antropología Cultural, también tuve la suerte de ser aceptado como sociólogo en la Universidad Católica, en un centro que se llamaba CEPADE, que es Centro de Perfeccionamiento en Administración de Empresas, ¿no? Y donde cuando yo ingresé como sociólogo, lo que yo fui haciendo ahí fue fundamentalmente en estos cursos, que después fue maestría, donde se aceptaba solamente
a gente que tuviera cargo de responsabilidad en las empresas, no recién recibido. Yo estuve manejando ahí fundamentalmente dos temas, que era manejo de conflictos y negociación. Yo estuve ahí en el CEPADE, que después abrimos y yo me hice cargo de lo mismo para la capacitación en gestión, pero dirigido al sector cooperativo. Y así surgió CIPAC, Centro de Investigación y Perfeccionamiento en Administración Cooperativa, que lo que queríamos hacer es la capacitación en gestión fundamentalmente de los integrantes de los consejos directivos de las cooperativas. O sea que los consejos directivos de las cooperativas están integrados por socios de las cooperativas. Entonces, por ejemplo, trabajamos mucho con cooperativas del sector rural, agrario, algunas muy grandes, muy fuertes que siguen, pero los socios eran, digamos, los dueños de algún terreno que plantaban, cosechaban, era gente que estaba muy bien, si querés, económicamente, pero que para su función, el consejo directivo, de apoyar el presupuesto, seguir ejecución del presupuesto, analizar el tema de costo. Ellos sabían de semilla, de plantar, de cosechar, no sabían de administración y tenían un cargo de responsabilidad. Así que fuimos dando estos cursos un poco en el país, de cooperativa agropecuaria, dimos algunas cooperativas de trabajo. En ese momento, por ejemplo, estaba la cooperativa de trabajo ubicada en el Basural de Córdoba, donde ahí estuvimos dando un curso de costos. Nos falló un proyecto por el cual queríamos financiamiento para que pudieran instalarse una línea, ¿no es cierto?, para que los camiones depositaran en esa línea y ellos ubicándose ahí, banqueros se llamaba la cooperativa, ubicándose ahí pudieran seleccionar mucho mejor lo que era utilizable, ¿no es cierto? También a otra que le llamamos tejedoras en Barrio Villa Seguro, incluso de diseño, de costos, de marketing. Pero ese era nuestro trabajo, ¿no es cierto? Si querés una anécdota ahí paralela, es que esto se daba al mismo tiempo que estaba la dictadura, ¿no es cierto?, acá. Y yo recuerdo que cuando volví de 3 años en Costa Rica, donde fuimos con mi familia, tenía un contrato con el IICA, que es un Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura, que es uno de los 4 organismos que forman parte del sistema interamericano, junto con el BID, la OEA y la Organización Panamericana para la Salud. Esto era para el sector agropecuario. Y bueno, habiendo trabajado todo este tiempo con las cooperativas agropecuarias y demás, me llamaron para hacerme cargo de la división de capacitación del instituto, ¿no? Que es un trabajo bastante interesante. Pero cuando volví de allí a los 3 años, un día dando clase acá en la maestría que se daba en la Escuela de Trabajo Social, la maestría en Ciencias Sociales, creo que estábamos en el año 96, si no me equivoco. Un día en la clase, alguien como, no sé si habría sido incluso María Inés o una de las que estaba ahí, que me dice, estamos hablando del 96, me dice: el profesor vio su nombre en Clarín. No, ¿de qué se trata? Me dice: bueno, véalo. Le digo: bueno,
Entonces me dan un número de Clarín para verlo y le digo, bueno, voy a sacarle una fotocopia. No, quédeselo, lo tengo todavía. ¿Dónde estaba? Estaba en uno de los, ¿cómo es?, de las listas negras de la dictadura, que se habían ido confeccionando en el programa que le llamaban Programa Claridad, le llamaban los militares a esto, y había una línea de las personas ligadas a la cultura con antecedentes ideológicos desfavorables. Mirá, me acuerdo todavía de eso. Me empiezo a ver y, claro, no me sentí bien en ese momento porque recién tomé conciencia de los riesgos que había pasado, ¿no es cierto?, durante la dictadura. En cualquier momento vos de la lista te toman y no sabés a dónde te llevan, ¿no es cierto? Pero al final se convirtió en un honor, porque en esa lista estaba Mercedes Sosa, estaba César Isela, Rodolfo Walsh, Ana María Walsh. Digo, qué honor estar acá, ¿no es cierto? Pero había, había 4 como niveles de peligrosidad. El nivel 4, que era el de mayor peligrosidad, uno de sus representantes era Cortázar, en la lista negra. Después de la lista 3, menor peligrosidad, Sábato. No pone ahí el artículo de Clarín que había accedido a esto. Del nivel 2 pone el nivel 1, que es el menos, Borges. Mirá las listas que hacían, ¿no es cierto? Así que lo que publicaron ahí no estaba clasificado por Clarín en ninguno de estos niveles. No sé cuál era, pero estábamos. Me parece que debe haber sido o el primero o el segundo, porque no éramos de tal peligrosidad, ¿viste?, para tanto. Pero de todas maneras uno nunca sabe a qué puede exponerse, ¿no es cierto? Pero esto ya fue al volver de los peligros. ¿Y qué invocaban para ponerme ahí? Mi actividad en CEPADE y en las cooperativas, ¿no es cierto? Pues las cooperativas son marxistas, dicen, son socialistas, decían, ¿no es cierto? Tanto que el rector me llama un momento, me dice, Costa, sentate, confesate. Digo, ¿de qué? Me confieso. Y dice, ¿en qué andas? ¿Cómo en qué andas? ¿Qué estás haciendo? Digo, mire, en CEPADE, dando cursos de negociación, de manejo de conflicto en los empresarios, y estoy dirigiendo el CIPAC, que se dedica al sector agropecuario, a cooperativas. No, al cooperativas, no al sector agropecuario, sino en general. Y me dice ese tema, porque tengo quejas acerca de las ideas que se manejan en el sector cooperativo, socialista, comunistas. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Entonces digo, mire, señor rector, si usted me dice que las cooperativas agropecuarias que tenemos en Argentina tienen algo de socialista, me gustaría que me expliquen por qué. Le digo, porque realmente... Ahora, ¿qué pasaba? Que había una mala generalización, que era la de lo que pasaba con cooperativas de crédito. Habían algunas cooperativas de crédito, de esas que después terminaron en lo que hoy es el Banco Credit Coop. Había cierta orientación en el pensamiento de tipo socialista, comunista es mucho decir, pero bueno, también trabajamos algunas cosas con ellos. Digo, pero escúcheme, cooperativas de trabajo, cooperativas eléctricas, cooperativas de agropecuarias. Eso, socialista, marxista, por favor. Bueno,
se siente satisfecho, parece que lo convenció, eran del tercer cuerpo. Y terminó ahí la cosa, pero uno va tomando conciencia de los peligros en los cuales había estado, ¿no es cierto? Bueno, va a encontrar por este recorrido en CIPAC alguna bibliografía, que son de libros, algunas publicaciones de investigación de un equipo que armé ahí, yo los dirigía, donde habíamos hablado de eficacia y eficiencia en organización cooperativa, cosas de este tipo, ¿no es cierto? Y que bueno, por ahí parecen que son como desvíos en mi profesión de sociólogo, ¿no es cierto? Pero están y no me siento vergonzoso de ese pasado en las cooperativas, ¿no? Y en el 86, ya en democracia, se abrió el concurso de la cátedra de sociología, que estaba ubicado en la Facultad de Filosofía, la Escuela de Filosofía. Era la cátedra de la cual fue titular durante años el profesor Poviña, ¿no? Que se jubiló y entonces, bueno, entraba eso en concurso. No era fácil, alguien con quien yo competía era una profesora de sociología que ya tenía su tiempo acá, a la cual yo había ido a ver cuando llegué y me dice, mire, dice, doctor Costa, ¿quién es en Córdoba, doctor Costa? Como diciendo, acá usted nadie. Bueno, la cosa fue que competimos, yo gané el concurso, ¿no es cierto? Y me hice cargo de esa cátedra en el 86, hasta, bueno, en el 91 se hace el concurso en la misma Facultad de Filosofía, en Sociología de la Obra Literaria, que se llamó Mejor Sociología del Discurso, en la Escuela de Letras de la misma facultad. Bueno, me presenté, porque Sociología del Discurso estaba más en línea con mi línea de Sociología del Conocimiento, gané el concurso y bueno, de ese momento tenía las dos cátedras. En el 99, fíjate vos, yo ya tenía 59 años, llaman de nuevo al concurso de cátedra de sociología que yo tenía, porque del 86 al 99. Bueno, no sé si tuve la suerte que gané el concurso ese, ya me nombraron, antes ya me habían nombrado profesor plenario, ¿no es cierto?, para estar ahí. Así que seguí en eso hasta que me tuve que jubilar, porque en ese momento todavía las disposiciones eran que uno, al cumplir los 65 años, debía presentar sus renuncias, así que presenté la renuncia. Me jubilé en el 2006, creo, 2008, por ahí puedo estar un poco equivocado. Y bueno, jubilado, al final me designaron en el 2008, creo. Sí. Como emérito en la Universidad Nacional, ¿no? Emérito. Fue una linda caricia recibido a los, no sé, 70 y pico o 60 y pico de años, ¿no? Vinieron a buscarme de la Facultad de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Villa María. Un profesor que había logrado entrar, creo, a CONICET y se dejó la cátedra como titular. Me lo ofrecieron a mí en la escuela, la carrera de la licenciatura en Sociología, y ahí estuve dictando la materia hasta el 75, hasta el, parate que me confundo. 2015. Hasta el 2015, ¿no es cierto? Y bueno, en el 2015 le dije al decano, ya es hora de decir basta.
75 años, y dije, basta, voy a parar mi actividad académica acá, ¿no es cierto? Y efectivamente no acepté hacer nada más a partir de allí, ¿no es cierto? No sabría qué decir como recomendación, solamente le podría contar por donde a mí me pareció importante, que no fue desde el punto cero, ¿no es cierto? De donde a mí me pareció importante entrar, y yo creo que esto es válido no solo para sociología, sino que es entrar a partir de problemas. Uno se plantea un problema, ¿no es cierto? Y a partir de eso empieza a decir, a ver, ¿qué me dicen los clásicos? Marx, sobre esto, ¿qué me dice Weber? ¿Qué me dice Durkheim, Parsons? Y uno dice, ¿qué leíste Marx? No, entré a Marx desde esta pregunta, ¿no es cierto? Nada más. O entré desde. Y eso te va permitiendo la comparación. Eso te va permitiendo algo que para mí es sumamente importante en la formación de cualquier carrera, pero digo en sociología, que es desarrollar una capacidad de pensamiento crítico, ¿no es cierto? No libresco, no enciclopédico, sino crítico, donde vas comparando en torno a un problema, cómo lo encaran distintos autores y de pronto, ¿y vos cómo lo encararías? Yo me acuerdo que en las consignas para, por ejemplo, prácticos o trabajos finales, yo utilizaba esto, ¿no es cierto? Presente el concepto de clase en Marx, Weber, y dígame usted dónde se ubica. Esa era la consigna para preparar el trabajo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Que es una manera de decir, no me trabaje de memoria para lo que yo no le voy a preguntar, a ver, dígame cuál es el enfoque de Marx. Sería interesante, pero me parece que ayuda más a lo libresco que al desarrollo de una capacidad crítica comparativa. Así que yo algo que les contaría que a mí me produjo resultados, y creo que en los estudiantes eso apareció, porque mis programas de sociología fueron estructurados a la base de un problema. ¿Por qué la gente actúa como actúa? Vaya, qué problema. Pero, y bueno, ¿qué me dice Marx? ¿Qué me dice Weber? Voy a ver en mis programas que esta es la pregunta que organiza mis programas de sociología. Entonces no salen con una formación libresca, salen con una capacidad crítica por lectura de autores a partir de un problema, ¿no es cierto? Eso sería como contar lo que a mí me parece importante, ¿no?